Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos dándole gracias a Dios por este día y por la oportunidad que tenemos de tener aquí con nosotros al reverendo José Palos, quien es nuestro maestro de escuela dominical. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Gracias, hermana, por esta invitación y esta oportunidad. Thank you very much, sister, for this opportunity. Today's lesson comes from the Epistle to the Galatians, chapter 2, verses 11 to 21. Esta lección se enfoca ahora en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 21. Es un pasaje muy interesante, muy importante para la iglesia cristiana, y ahorita vamos a ver por qué. This particular passage is a very important passage, and we're going to explain just a few minutes why it is. Paul was the author of this passage of Galatians. He had been a Pharisee who had persecuted the Christians until his conversion on the road to Damascus. After some years, he began to preach and teach with Barnabas to Gentiles, and he founded several churches in Asia Minor and Greece, according to the missionary voyages we can read in Luke's Book of Acts. El autor del pasaje que vamos a leer para hoy fue el apóstol Pablo, que había sido fariseo que perseguía a los cristianos hasta su conversión en el camino a Damasco. Después de algunos años, él comenzó a enseñar y a predicar el evangelio con Bernabé a los gentiles y fundó varias iglesias en Asia Menor, lo que es Asia Menor ahora, y Grecia, según los viajes misioneros que se describen en el libro de los Hechos, escrito por Lucas. Las cartas o epístolas en el tiempo de Pablo pueden ser breves o como una nota sobre algún asunto particular, por ejemplo, un asunto financiero para una persona, pero también podían ser largas, extensas, sobre un tópico. Pablo escribió a la iglesia, incluyendo a varias iglesias, incluyendo a los Gálatas. The letters or epistles in Paul's times could be short, like a financial note to a specific person, or they could also be long and extensive about a particular topic. Paul wrote a number of letters to churches, including the churches to the Galatians. There arose a conflict between Paul and Barnabas, and Christian Judaizers who insisted that Gentiles needed to keep the law and practices of the Jews, including circumcision, in order to be Christians. Surgió un conflicto en la iglesia entre Pablo y Bernabé y los cristianos judaizantes que insistían que los gentiles tenían que guardar la ley y la práctica de los judíos, incluyendo circuncisión, para ser cristianos. En capítulo 15 de Hechos podemos leer acerca del concilio de Jerusalén en el año 48-49, donde se discutió el asunto, que estaba hablando del conflicto, y llegaron a un acuerdo a ambos partidos, que gentiles no tenían que cumplir con la ley judía para ser cristianos, mientras que no comieran carne ofrecida a los dioses, ni cometieran inmoralidades sexuales. Y dieron autoridad a Bernabé y a Pablo seguir enfocándose en su ministerio con los gentiles. If you read in the book of Acts,
The Council of Jerusalem in 48 to 49 AD discussed the matter that I mentioned about conflict, and both parties arrived on an agreement that Gentiles did not have to keep the Jewish law to be Christians, as long as they didn't eat meat or wine offered to the gods or commit sexual immoralities. Barnabas and Paul were given authority to continue to focus their ministry with the Gentiles. A pesar del acuerdo, había misioneros enviados de Jerusalén a Galacia, a la provincia esta en Asia Menor, de que cristianos judíos no comieran con cristianos gentiles para evitar contaminación y comer algo inmundo. O sea, había cristianos de Jerusalén que insistían que no debían comer porque tenían miedo que se comieran, que empezaran a comer carne de puerco o mariscos o carne con sangre. In spite of the Jerusalem Accord, there was a missionary sent from Jerusalem to Galatia, a province of the Rome in Asia Minor. The Jewish Christians should not eat with Gentile Christians in order to avoid being contaminated and eat something unclean. These missionaries were particularly concerned that if you ate with Gentiles, there might be some meat with blood or some shellfish or some pork. So that would have been contaminating or becoming unclean under the Jewish law. Paul confronts the situation in Antioch, in Syria. And Antioch was the third largest city in the Roman Empire after Rome and after Alexandria in Egypt. And he is also told that the same matter had arisen then in the Galatian churches. And that is why Paul writes this letter between 51 and 56 AD to the Galatians in Galatia. Pablo se enfrenta con esta situación en Antioquía, en Siria. Antioquía era la tercera ciudad más grande en todo el Imperio Romano, excluyendo después de Roma y después de Alejandría en Egipto. Había muchos romanos y muchos judíos en esta ciudad metropolitana. Y también a Pablo le dicen que había después un mismo asunto que había surgido en las iglesias de Galacia, y por eso escribió esta carta entre los años 51 a 56. Vamos entonces leyendo el pasaje. Let us read then the passage. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retrasarse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, y dije a Pedro delante de todos: tú que eres judío, vives como si no fueras. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? We who are Jews, do not practice, who are Jews by birth, now are not sinful to Gentiles. You know that we are not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ.
So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. But if, in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroy, then I will really be a lawbreaker through the law. But I died to the law so that I may live for God. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley a fin de vivir para Dios. He crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, yo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Vamos ahora examinando entonces el texto. Let us now focus on the text itself and let's examine it. I have a map here of Galatia over here and Antioch is over here. La confrontación en Antioquía, the confrontation in Antioch. Antioch had become a Christian base for the mission with Gentiles. You can see in Acts 11, 19, 26, and 13, 1, 3. And it was a very important center because it was very metropolitan, as I had said before. And there were a lot of Jews that had, a lot of Gentiles that had become Jews, called God-fearers, and now have become Christians. And Jewish and Gentile Christians practice eating together at the table. What they would do, they would eat before and then go into the Holy Communion. La confrontación en Antioquía. Antioquía era una base, se volvió una base cristiana de la misión a los gentiles, porque había muchos gentiles y judíos que se mezclaban allí, y muchos gentiles se habían convertido al judaísmo antes, eran convertidos al judaísmo, y por lo tanto después vinieron a hacer conversión, se convirtieron a cristianos. Así que gentiles, cristianos, gentiles y judíos en Antioquía habían practicado comer juntos en la mesa del Señor, solamente en la mesa del Señor, sino comían antes y luego celebraban la Santa Comunión. Pero algunos cristianos de Jerusalén encontraron esto inaceptable. ¿Por qué? La ley no prohibía comer con gentiles, pero proveía comer comida y vino ofrecido a los ídolos y comer comida inmunda. Some Christians from Jerusalem found it objectionable. Why? The law did not prohibit eating with Gentiles, but it did prohibit eating food or drinking wine offered to idols and eating unclean food like pork and shellfish and meat with blood. When the Jerusalem group arrives in Antioch, Peter and then Barnabas and others separate themselves from eating with the Gentiles when they ate with them before in order to look good to this group. Cuando el grupo de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro primero y luego los otros líderes como Bernabé, incluyendo Bernabé, se separaron de comer con los gentiles, ¿okay? Cuando estaban comiendo antes para quedar bien con ese grupo. Pablo entonces reprende en público, fíjense, en público a Pedro, sí, porque dice, siendo judío, vives como un gentil y ahora quieres exigir que los gentiles
vivan como los judíos y los acusa de ser hipócritas. Y la palabra hipócrita en ese entonces quería decir ser un actor que tomaba un papel o se ponía una máscara. Pedro no era consistente porque por su acción esperaba que los gentiles cumplieran las leyes que él mismo no cumplía. Paul rebukes Peter in public now, okay? He doesn't take him aside, no, in public, because being a Jew, he lived like a Gentile, and now he wants or demands that Gentiles live like Jews. He accuses them, Peter and the others, of being hypocrites. Now, the word hypocrites did not mean it was not as strong as it is today. A hypocrite was an actor or a person who was taking like an actor who takes a role or plays a part or puts a mask on to act a part. Okay, Peter is not consistent. Paul says Peter is not consistent because by his actions he expects Gentiles to keep the laws that he himself does not. All right, so he himself is contradicting himself. Paul is very angry. Pablo está muy enojado con Pedro, pero para Pablo era un asunto muy serio porque llegaba al corazón del evangelio. Paul was very, very disturbed by this, very angry at Peter because this matter went to a very important issue that was at the core of the gospel. Jews and Gentiles are equal in Christ. No one is saved through the works of the law, but because one has trusted in Jesus Christ. That's what he says in verse 16. Los judíos y gentiles deben ser iguales a través de Cristo. ¿Okay? Nadie es salvo por obras de la ley, decía Pablo, sino porque han confiado, han puesto su fe en Jesucristo que justifica. ¿Qué quiere decir justificado? Ser justificado. What does to be justified mean? Es tener la correcta relación con Dios. Pero Pablo veía que no era algo que nosotros hacemos, sino que Dios, es obra escatológica de Dios, que rectifica todo lo malo. Todo lo que está mal, Él lo rectifica, lo justifica. See, for Paul, to be justified means restoring the right relationship with God, having been restored, but it's an act of God. Okay? It's a work of God, not our work. It's an eschatological work, okay, that rectifies, that justifies everything, fixes everything that is evil, makes everything right. And the works of the law, for Paul, was particularly that which distinguished Jews from people, from other people, such as circumcision, such as the Sabbath, such as the dietary laws. Para Pablo, las obras de la ley eran particularmente lo que distinguía a los judíos de otros pueblos, tales como la circuncisión, la dieta de los judíos y la observación del sábado. Fe en Jesucristo era confiar en la fidelidad de Jesucristo. Era confiar lo que Cristo había hecho en su obra salvífica, en su muerte y resurrección. Para Pablo es lo que quiere decir fe en Jesucristo. Faith in Jesus Christ for Paul means to trust in Jesus' faithfulness. And what is his faithfulness? Well, that he went to the cross and died for us. His work of salvific work. That he died and resurrected so that we can be saved. Paul argues that if those we, like the Gentiles, like him, are sinners,
Does that mean that Jesus Christ came to make us sinners? Absolutely not. Pablo pregunta, si los que comen con gentiles como él son pecadores, ¿quiere decir que Jesucristo vino a hacernos pecadores? Absolutamente que no. Es una insensatez. Pablo declara que ha muerto a la ley a través de Jesucristo para encontrar una nueva vida en Cristo y compañerismo de judíos y gentiles en una congregación que adora a Jesucristo. Paul declares that he himself has died to the law through Jesus Christ in order to find a new life in Christ and in fellowship with Jews and Gentiles in one congregation that worship Jesus Christ. He does not reject the grace of God. He says at the very end. But if salvation comes through the law, then in vain is the work of Jesus Christ. Or like one of the versions says, it is for nothing. No rechaza la gracia, al final dice, pero si la salvación viniera por la ley, en vano es la obra de Cristo Jesús. Como dice una versión, la traduce, no vale nada lo que hace Jesucristo. ¿Para qué aprendemos? Aquí está el asunto. What do we learn? Hay varias cosas que nos dice este pasaje. There are several things that this passage tells us, or that we can learn about. Okay? First of all, primeramente, conflictos en la iglesia surgen. ¿Sí? Conflicts in the church can emerge. Yeah, they do. Okay? If your church has not had conflicts, great. But there have always been some conflicts within the church. Now, the question is, how do we respond? ¿Cómo respondemos? ¿Tener conflictos es bueno o malo? Is having conflicts good or bad? Well, it depends how we respond. Okay? That's important. Depende cómo respondemos. La peor respuesta es violencia, guerra o ignorar. Esa es la peor respuesta. Es importante enfrentarnos, dialogar y buscar resolución con ayuda. The worst response is war or violence, okay? Or ignoring the issue. Okay? It's important to confront, to face the issue, dialogue about it, and seek a resolution. Por eso, esto de abuso doméstico es malo, porque hay en parejas conflicto, pero no tenemos que llegar a la violencia, que es la peor respuesta que puede haber. See, that's why domestic violence is not right, because it is the worst response to conflict in couples or in a family, right? You need to dialogue, you need to resolve the issue with help. Se puede resolver un asunto doméstico, por ejemplo, con la ayuda de alguien más, no nomás uno solo. El Concilio de Jerusalén llegaron a un acuerdo. The Council of Jerusalem came to one accord. Okay? They agreed. Pero no se resolvió todo porque algunos asuntos que no trataron allí. ¿Sí? They did come to one accord, but not everything was resolved because they didn't deal with every single issue. All right? And that was the problem. Okay? You keep leaving it, okay? It's going to come back and haunt you. Te va a morder. Si lo dejas, si no lo discutes, después te va a picar, que si no te cuidas. Otra cosa que aprendemos. Ay, Pedrito. Oh, what else do we learn? Well, we learn about the ups and downs of the spiritual growth of Peter. Okay?
Peter was a great evangelist in Pentecost, remember? He was the one that preached and 3,000 people converted to Christianity. Okay? Pedro era gran evangelista, como lo vemos en el Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Pero Pedro no había aprendido lo que Dios le quiso enseñar en el capítulo 10 de Hechos, cuando lo invitó a que fuera a Cornelio, la casa de Cornelio, un centurión romano. Había aceptado que Dios no hace excepción de personas, pero nomás entró aquí y le salió por otro oído. See, Peter, God had tried to teach him in Acts 10, the story, if I want to read it, about with Cornelius, the Roman centurion. And God told him, God does not make exceptions to people. And he was surprised that God would reach Gentiles. But he saw it, he experienced it, he heard it, but it went to one ear and not the other. He did not integrate it into his own self-thought, his theological thought, and its implications. He still needed God's justifying and sanctifying grace. He needs to be forgiven and then needs to be continued to work to mature as a Christian leader in the church. Pedro necesitaba la gracia justificada para perdonar ese pecado y la gracia santificadora para ayudar a madurar como líder cristiano en la iglesia. Pero vemos que en Antioquía, ¡pum!, otra vez cayó. No había aprendido nada o se le había olvidado. But now when he goes to Antioch, okay, it looks like he didn't learn anything or it just went over his head, whatever. Okay? Paul was right in calling before him what he had done wrong, because they followed his example. Pablo había hecho bien llamarle la atención a Pedro, porque él debía haber aprendido esto antes, pero no se le quedó. Y entonces lo que hizo era apartarse. Entonces otros le siguieron a él por el ejemplo de él. Yo sé que hay distintas clases de conflictos. There are different types of conflicts, right? There's some conflicts that are superficial, that can become great, big ones. Hay cosas superficiales que se pueden hacer asuntos grandísimos, como el color de la alfombra que vamos a poner, ¿okay? El color de las paredes que vamos a pintar en el edificio. Bien. People can disagree a lot about the color of the carpet that's going to be installed, the color of the paint that's going to be put on the walls of the church. Those are superficial issues. But people, of course, can get all red hot about it. All right, the conflict can arise over that. But those are superficial issues. There can also be very profound, important doctrinal issues, like the one Paul is focusing on. Pero también hay conflictos sobre asuntos importantísimos a la fe cristiana, a la doctrina cristiana, y eso es lo que Pablo le estaba llamando la atención. No era nomás porque no estaba haciendo esto. La pregunta era esto: ¿iba a ser la iglesia una o dividida según agrupaciones étnicas? ¿Okay? ¿Iba a hacerse una secta judía o algo nuevo, transformador? The question was the church going to be one or divided according to ethnic groupings? Was it going to become a Jewish sect or something new, transforming? Okay? That was the issue, because if all Gentiles had to become Jews, then we would just become a Jewish sect. And even today, that's all we would be, just a different Jewish sect. Si acaso los de Jerusalén hubieran salido con la suya, nosotros hubiéramos sido nomás solamente otra secta judía,
right? Porque cumplieron todo con la ley y Cristo no hubiera tenido la importancia ni tenido el significado que tiene ahora para nosotros los cristianos. Cristianos judaizantes querían mantenerse puros según la ley. Creían que eran superiores a los otros cristianos. See, Christian Judaizers wanted to maintain themselves pure before the law. See? They thought that by keeping the law, they were pleasing God because the law came from God. But they also believed that they were superior to other Christians, other Gentile Christians, okay? Because they were keeping the law. Estos cristianos judaizantes creían que ellos estaban haciéndole un favor a todos, insistiendo que guardaran la ley, ¿okay? Porque eso era algo que iba a complacer a Dios. Paul asked the question, who is it that makes everything right, who makes everything good? And Paul affirms God is what that makes everything right and good in us. It makes us people of God. It is not by birth or tradition or human works, not by the law. ¿Quién es el que nos hace bien o rectos? Esa es la pregunta básica, religiosa, teológica, que Pablo estaba argumentando, que estaba enfocándose. Pablo decía, es Dios, Dios mismo, el que nos hace bien, buenos y rectos. Hace todo bien y hace todo recto. Y entonces nos hace pueblo de Dios, judíos y gentiles, pueblo de Dios, no por nacimiento o tradición, ni por obra humana, cumpliendo la ley. Ese es el punto de Pablo. Y esto nos libra del temor y ansiedad de ser puros. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que cumplir todo lo que la ley dice, ¿ok? It frees us then from fear and anxiety to be pure, to be afraid that we do not have enough faith, okay? Or that we do not fulfill all that God requires of us. No, this frees us from that. That's what Paul is saying. Justification is never a present possession. Never something that we have and yeah, we got it. No, because the final verdict is with God in the future. Justificación, o sea, tener buenas relaciones con Dios, no es algo, una posesión presente, que tenemos, ya tenemos, ya somos salvos, ya la tenemos hecha. No way. Porque el veredicto final está con Dios en el futuro. Y por eso seguimos que seguir con la disciplina de crecer espiritualmente, de buscar la gracia de Dios, de ser justificados, perdonados otra vez y de seguir ser santificados para crecer más según Cristo. It's important that justification forgives us, reestablishes our relationship, but it's only the beginning, and we continue to do that throughout our lives. We don't have it and we got it, yeah, just like we have a badge, yeah, we're saved. No, it's something that we continue throughout our lives. And then we need to be, when we stand before God, to see if we have sought His grace, His justifying and sanctifying grace that continues to make us like Jesus Christ. ¿Qué papel juega Jesucristo en hacer todo bien y todo recto? What is the role that Christ plays, Jesus Christ plays, in making everything right or good and good? I put here, dice salvation, dice aquí salvación, y it says works, okay? Aquí son las obras. Esta corre para poder tener la salvación. Ahí está la zanahoria, there's a carrot. Y eso es lo que no quería Pablo. Paul did not want this kind of thing. No somos justificados o rectificados por nuestra fuerza
o nuestra pureza, de nuestra propia confianza, ¿okay? De nuestra fe, porque sería una obra humana. ¿Sí? We are not justified or rectified by our strength or purity of our faith, because that would be a human work, just like it says here, just like the cartoon says here. Okay? It is Jesus Christ's faithfulness, his love and sacrifice on the cross, okay, that frees us from sin. Okay? It is the cross that is the right path, because Paul says in Romans, God demonstrated his love for us while we were yet sinners, Christ died for us. Es la fidelidad de Jesucristo, o sea, la obra de Jesucristo, su amor y su sacrificio en la cruz por nosotros, que nos libra del pecado. Como dice Romanos 5:8, lo dice en otras maneras, en otras palabras, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? El camino de la cruz, el camino que creemos en la fidelidad de Cristo, es lo que nos lleva en el camino bien. Buscando la ley no nos ayuda a nada y nos lleva al infierno, lo que dice esta caricatura. Esto nos lleva a reconocer y agradecer a Cristo por su obra. Of course, this should lead us to be grateful, a grateful acknowledgement of Christ for his work. We need to be grateful. We need to express our gratitude because God sent Jesus Christ to make us whole, to redeem us, to justify us, to make us right, to reestablish our relationship with God. Necesitamos ser agradecidos por el amor que Dios ha tenido con nosotros. Reconocer que es a través de Cristo que viene a nosotros esa reconciliación, esa justificación que nos une otra vez con Dios. No por nuestras obras, sino porque Dios tiene su misericordia, su gracia. Jesucristo ha destruido el régimen antiguo para inaugurar una nueva creación. Jesus Christ has destroyed an old or ancient regime in order to inaugurate a new creation. That's what Paul says in other places. See, Paul was visioning a new kind of world, a new kind of humanity. Pablo estaba viendo que iba a haber una nueva humanidad, un nuevo grupo de personas de todas razas, de todos colores, para que se iba a ser unidos a Dios a través de Cristo. Paul declares that through Jesus Christ, we are transformed because he was transformed. He himself, Paul, was transformed. Pablo declara que es por medio de Jesucristo que somos transformados porque él mismo fue transformado, como vemos en su historia. Era el perseguidor y se hizo apóstol. Perseguía a los cristianos y ahora estaba defendiendo y murió como mártir cristiano. Before, Paul himself was a persecutor of the Christians, but then he became a Christian and became an apostle of the Christians and died a martyr's death because Jesus Christ had transformed his life. Pablo testifica que su viejo ser ha muerto y ahora está unido con Cristo, que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Paul testifies that his old self has died, and now he is united with Christ, so that he no longer lives, but Christ is the one who lives in him. This is what Paul is trying to stress. We need to have Christ lives in us. Christ transforms us, our words, our habits, our manners, our world. Pablo de eso está hablando. Que Dios quiere transformarnos a nosotros, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras maneras de ser, nuestro mundo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. He has been forgiven to serve Christ, to be Christ's instrument and agent in the mission to the Gentiles, which he used to consider unclean dogs.
Él había sido perdonado para servir a Cristo, ser instrumento y agente de Cristo a la misión de los gentiles. Que antes él consideraba a los gentiles perros inmundos, pero ahora eran hermanos, eran hermanas queridas. Before he used to consider Gentiles unclean dogs, but now they were brothers and sisters in Christ. Hemos sido liberados de la ley para amar al prójimo. We have been freed to love our neighbor. Freedom does not make us want to do whatever we want to do, but rather to serve others. Let the Spirit guide us. That's what the lesson, the author of the lesson, that's how he says, let the Spirit guide us. Hemos sido liberados para amar al prójimo, y libertad no es algo para hacer lo que a nosotros nos toque, sino para servir a otros, dejando el Espíritu que nos guíe. Eso son palabras que dice el autor de la lección de hoy. The gospel of Jesus Christ leads us then to one table. El Evangelio de Jesucristo nos lleva a una mesa. Pablo insiste que el Evangelio, que la verdad del Evangelio es una realidad, o debe ser una realidad social. Paul insists the truth of the gospel is a social reality. The gospel needs to be incarnated in the practice of community, in our church that shares a common life. El Evangelio necesita encarnarse en la práctica de nuestra iglesia como comunidad de fe que comparte una vida común. Necesita verse en nosotros mismos como iglesia. It needs to be seen in our own selves, not be divided by, we're different families, but we are united in Christ. That's what we call each other brothers and sisters. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, because we share one Lord. Pablo confrontó a Pedro porque traicionaba el Evangelio. Cristo vino a hacer una nueva comunidad de judíos y cristianos que abraza a los judíos y cristianos y los vuelve pueblos de Dios. Y esto era parte integral del Evangelio. See, Paul confronted Peter and was right. He confronted Peter, who was betraying the gospel. See, Christ came to create a new community that included then both Jews and Gentiles, and made them become the people of God. Okay? And it was an integral part, not a fruit. No, it was an integral part of being Christian, being the gospel, part of the gospel. A través de la historia de la iglesia, los buenos ejemplos y malos ejemplos. The history of the church, you can find good examples and bad examples. And I'm not going to get into all church history, but just remind you, the segregation of Afro-Americans and the oppression of Indians, for example, in this country, was one of the worst examples of dividing us, okay? Of not resolving that issue, of bringing it together in one table. La segregación de afroamericanos y indígenas y opresión de indígenas, por ejemplo, en este país y en otros países también, es un mal ejemplo de cómo la iglesia se dejó discriminarse uno a los otros por el diferente color o por diferentes tradiciones, por orígenes. Y ha traído tristezas y amarguras y guerras y cuantas cosas más que todavía lo sentimos por esa división que hubo en la iglesia, porque había iglesias para negros y había iglesias para blancos. There used to be churches for blacks and churches for whites. Still exist, todavía existen, pero ahora hay más integración. There's now more integration of both. I said that there were some good examples and some bad examples. I gave you the bad examples first.
Let me give you a good example. Quiero darles un ejemplo bueno. No sé si se acuerdan que en Ruanda, está aquí en África, en esa parte de África, del este de África, hace varios años, en los 1990, hubo una guerra entre las tribus Tutsi y Hutus. I want to remind you, take you to Rwanda, which is a country here in Africa, okay? Hermano, está en mood. Desde hace ratito se puso en mood. Como desde que empezó a hablar de Ruanda, está en mood. Entonces hay que abajito en la esquina, hay que moverle. En la pantalla de abajo, en la esquinita de abajo, tiene que quitarse el mood. A ver si yo lo puedo. Ya le quité el mood yo. A ver, no. A ver, ¿ahora? Ya, ahora sí ya. Ok, déjame regresar entonces. Ajá, sí. Ay, sí, donde empezó a hablar de Ruanda en la segunda parte. Ok. En Ruanda está aquí, en esta parte del continente africano. Y hace varios años, en los años 90,
una guerra entre las tribus Tutsi y Hutus. In 90s, there was a war, a very bloody war in Rwanda. The nation is right over here in the east part of Africa, between Tutsis and Hutus. And in this particular case, 13,500 Christians gathered in Rwanda to resist the Tutsis. 13,500 cristianos se reunieron en Rwanda para resistir a los Tutsis. Y de esos cristianos había anglicanos, católicos romanos, pentecostales, bautistas y otros. In that group of 13,000, there were Anglican, Roman Catholic, Pentecostals, Baptists, and others. And they refused to separate, porque les dijeron que se separaran los que eran Tutsis acá y los que pertenecían a la tribu de Hutus acá en otro lado. Y los cristianos estos en esa reunión rehusaron hacerlo. The Christians refused to divide themselves between Tutsis and Hutus. So they killed them all of los Christians, y mataron a todos. Y los enterraron en esta fosa común. Okay? They then buried them, killed them, and buried them. 13,500 Christians. Okay? They buried them together. But these Christians died because they believed that they were one people, that Christ had made them one people. Yes, they had Hutus and Tutsi roots, but Christ had made them one. That's exactly what Paul was trying to teach. Estos cristianos murieron, martirio moderno, porque ellos, mártires modernos, porque ellos creían que eran un pueblo en Cristo. Sí, tenían raíces en las dos tribus, pero ahora en Cristo eran uno. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba enseñándoles. Está enseñándoles ahora. Termino con una caricatura. Finish with a caricature, a cartoon of the devil saying, you thought Christ paid for your salvation? Well, guess again. You needed to earn yourself. The cross was useless. ¿Tú creías que Cristo pagó por tu salvación? Adivina otra vez. Necesitas ganarlo tú mismo. La cruz no te sirve para nada. Pero no es cierto. Porque es la cruz, a través de la cruz de Jesucristo, que tenemos entrada, que somos justificados, que nos hace un pueblo. This cartoon is wrong, because it is through Christ. It makes us one. It unites us with God and with each other. Amen. Let us pray. Oremos. Thank you, God, for your love and your grace that we can never understand. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia que no comprendemos. Pero que sabemos que tú nos has mandado a Cristo para morir por nosotros y salvarnos. That you have given us your only Son, that we may be saved and be reconciled with you. Help us, O God, now to be one, to testify as one people before the world. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de que que somos un pueblo tuyo, redimidos por tu sangre. En el nombre de Cristo, in Christ's name, amén. Muchas gracias, hermano. Ok, hermana. Gracias por todo. Gracias a todos. Dios nos bendiga. Que tengan bonita semana. Bendiciones. Bendiciones, hermana.